Durante las últimas semanas hemos estado llevando un estudio sobre Santiago, la serie se titula Fe en Acción, y hoy es el último día y vamos a hacer un resumen, o Pepe Sánchez va a hacer un resumen de este libro. Y vamos primero a leer los primeros 18 versículos de Santiago 1. Dice así: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mi saludo. Amados hermanos, cuando tengan enfrente problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedírsela. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden esperar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae, desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto a todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se dejan crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Muy buenas tardes. En diciembre del 2023 comenzamos la serie sobre Santiago que terminamos precisamente el jueves pasado con la predicación de Josué Bello. La fe en acción se llama la serie y el propósito de hoy es hacer un resumen. Ha sido un tiempo muy bueno de preparación, estudio y de trabajar en equipo junto con Esteban y Josué, pues para abordar los diferentes textos que se abarcan en esta serie. El enfoque de la serie ha sido ver juntos cómo Santiago nos desafía a entender las consecuencias de la fe que actúa, cuando la fe actúa en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Habíamos comentado en la primera exposición bíblica que para algunos comentaristas o expositores bíblicos es lo más parecido que tenemos en el Nuevo Testamento a la literatura sapiencial, una versión del Nuevo Testamento de Proverbios, por ejemplo. Para otros, la lectura o el estudio de la Carta de Santiago es el equivalente cristiano a una visita al dentista. Es algo que sabes que va a ser bueno para ti, pero no es algo que vayas a abordar con mucho entusiasmo. Y si sabes que vas a ir al dentista cada semana durante 3 meses,
es algo que no te vuelva muy loco, aunque tengas la convicción de que va a ser muy bueno, positivo para tu vida. La pregunta es, ¿lo ha sido? ¿Ha sido bueno para tu vida escuchar esta serie sobre Santiago? Para Esteban, Josué, como para mí, confiamos que sí. Que estas exposiciones bíblicas nos hayan hecho pensar y reflexionar sobre cosas que cambiar en nuestra vida y haya sido bueno para cada uno de nosotros, y que como iglesia podamos seguir viendo cómo Dios actúa en nosotros también por medio de su palabra. Y ahora, en el resumen, queremos repasar las diferentes áreas de nuestra vida en la que nos afecta y cómo nos afecta lo que Santiago nos dice en su carta. Comenzamos con los primeros 18 versículos del capítulo 1 que nos acaban de leer, cuando la fe se pone a prueba. En este estudio resaltamos la idea que la sabiduría de Santiago es muy diferente a la sabiduría que se escucha en la televisión o en la oficina o en los bares y restaurantes de la isleta o de nuestra ciudad en Las Palmas. Por ejemplo, la importancia de mirar más allá del aquí y la ahora para tener una perspectiva de lo que está sucediendo más allá de la superficie. Y es por eso que Santiago nos dice que las pruebas en la vida del cristiano son importantes hasta el punto que debemos de estar alegres en medio de ellas, y es por algo, pues por alguna razón que está sucediendo, que realmente todo eso es para llevarnos a la madurez. ¿Lo recuerdas? En medio de las pruebas y sus dificultades crecemos en madurez, y no se refiere a las pruebas que únicamente enfrentamos debido a que somos cristianos, sino a las de la vida en sí. La prueba de tu fe producirá perseverancia, la perseverancia llevará a la madurez, y esa madurez trae plenitud a la vida del creyente. En resumen, Santiago dice que tenemos que ver más allá de lo inmediato y encontrar alegría en medio de las pruebas y del sufrimiento. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es el versículo 12 del capítulo 1. Y estamos siendo transformados a su semejanza en una medida cada vez mayor a través de su Espíritu Santo aquí y ahora. Ahora, por supuesto, el proceso nunca será completo hasta que llegue la era venidera, pero es un proceso que comenzó en la cruz y es un viaje que continuamos hasta que morimos. Y solo cuando comprendemos esto es cuando por fin entendemos de qué va la carta de Santiago, porque la carta no trata principalmente de la salvación inicial, se ocupa mucho más de lo que hacemos precisamente con esa salvación, de los resultados de esa salvación. De eso trata la prueba de la fe, la perseverancia, la madurez. No tiene que ver con el masoquismo. En última instancia, se trata de la transformación que se está produciendo en nosotros y de la gloria de Dios que se refleja a través de nosotros a medida que nos transformamos en esta especie de primicia de su creación. Si leemos la carta de Santiago como si tratara principalmente de la salvación, nos pondremos paranoicos con todas las cosas que no estamos haciendo, e incluso puede que nos convenzamos de que no hemos experimentado el perdón en absoluto. Pero si leemos el libro de Santiago con la seguridad de la salvación y buscando descubrir cómo funciona esa salvación, entonces escucharemos las duras palabras que oímos y las recibiremos como el estímulo que pretenden ser para convertirnos en las personas que Dios nos llama a ser, afectando a las diferentes áreas de nuestra vida y afectando a las personas que están a nuestro alrededor. Este fue el desafío que recibimos en la primera exposición que tuvimos de esta serie. Y seguimos con la segunda exposición bíblica, capítulo 1, versículo 19 al 27. Y allí Santiago nos dice que la doctrina del conocimiento de la palabra de Dios es para vivirla. De que lo que vamos aprendiendo de Dios y su palabra se transforme en una vida cristiana auténtica.
que se refleje en cómo reaccionamos ante la vida, en nuestro comportamiento con los demás y en todo lo que hacemos, por pequeñito que sea. De hecho, en la tercera exposición bíblica vimos en el capítulo 2, versículos 1 al 13, cómo Santiago nos explica lo que sucede cuando amamos a nuestro prójimo, como consecuencia de vivir el Evangelio. Un Evangelio de gracia y amor que debemos aplicar unos con otros. Por supuesto, dice Santiago, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Versículos 8 y 9 del capítulo 2. Y esto nos lleva a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Cuarto estudio de la serie, donde Santiago nos desafía a vivir nuestra fe, a que nuestra fe se vea, a que se palpe, a que se note, a que sea visible. Y dice así en el versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no tienes buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? El 1 de febrero abordamos Santiago 3 del 1 al 12, viendo la importancia, las consecuencias y bendiciones que tiene el controlar nuestra lengua. Vivimos en un mundo en el que las palabras importan, tienen la capacidad de afectarnos enormemente. El daño causado por algo que se dice puede ser mucho más profundo y durar mucho más que el daño causado por una caída o por un golpe. Vimos cómo Santiago nos decía claramente que nuestras palabras nos afectan tanto a nosotros mismos como a la relación con los demás y la diferencia que hace el que nuestras palabras estén llenas de amor, gracia y verdad. Palabras, palabras, palabras. Palabras dichas, pero también palabras no dichas pueden dejar su marca, ¿verdad? La ausencia de palabras a veces puede hacer tanto daño como la presencia de palabras hirientes. Al mismo tiempo, Santiago nos dice que es imposible controlar nuestra lengua a no ser que nuestro corazón esté controlado por Dios. Nos está preguntando, ¿dónde está tu corazón cuando habla, cuando opina, cuando dice? Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Te acuerdas? Esto lo leemos en Lucas 6:45. Cuando la sabiduría da fruto. Es el título que le dimos al sexto estudio sobre Santiago 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 10. Cuando hablamos de sabiduría, la Biblia nos presenta claramente dos caminos en la vida. Uno que tiene que ver con vivir conforme a la voluntad de Dios y el otro conforme a nuestra propia sabiduría, conocimiento y experiencia. Y ese es el tema que aborda Santiago en estos versículos. Por un lado, mostrando la fruta que eligieron Adán y Eva, que su fruto es la locura, por decirlo de alguna manera, que lleva a la necedad, el vivir conforme a tus propios criterios. Y por otro lado, la fruta que nos ofrece Santiago, que quiere que elijamos, que es tener presente a Dios en nuestra vida, que lleva a la sabiduría. Como leemos en Santiago 3, 13 al 16. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones
con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentira, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y esto es lo que nos dice al respecto Santiago en estos versículos. Santiago es muy claro con esto. Tan claro, si realmente tenemos sabiduría, amaremos la paz, seremos amables, dispuestos a ceder ante los demás, siendo humildes. Dios está ahí, nos ama, sabe que fallamos, que tenemos esa tendencia a quitarle el lugar que le corresponde en nuestra vida, que es el primero. Y ante eso nos dice que nos mostrará gracia y que nos quiere dejar claro que nos ama, mostrándonos que su amor es irresistible. Cuando las cosas fallan, yo estaré ahí, nos dice. Santiago 4, 7 al 10 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y en los versículos del capítulo 4, 11 al 5, 12, vimos lo perversa que es la arrogancia. La arrogancia nos impide ver cómo Dios actúa en los demás, nos impide ver cuánto le necesitamos, nos impide buscar juntos una salida, nos impide mirar a los demás como mejores a nosotros mismos, nos impide tratar a los demás en amor. ¿Quieres ser humilde? Entonces somételo todo a Dios. Por todo lo que tiene sus manos, ponlo en sus manos para que Él haga, para que Él obre tus pensamientos, tus deseos. Preocúpate constantemente por los demás en lugar de por ti. Dios anhela verte prosperar y anhela bendecirte. Leemos en Filipenses 2, 1 al 5 esta realidad. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y tratando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y llegamos a la última predicación, la del jueves pasado, cuando la oración es efectiva. ¿Por qué no oro? ¿Por qué no oramos más? Supongo que dependerá del día. Muchas veces podemos plantear, quizás porque no hemos dormido bien, hemos dormido poco, mal, quizás porque me encuentro desanimado, deprimido, otros días quizás porque tengo mucho que hacer y quiero sacar tareas adelante, porque tengo otras cosas mejores que hacer. ¿Cuál es la razón de verdad por la que no oramos más o no oramos como iglesia? Si somos sinceros, no siempre estamos convencidos de que la oración marque la diferencia. No siempre estamos convencidos de que la oración sea eficaz. ¿Lo estamos? Pues eso se verá en lo que hacemos y a qué dedicamos el tiempo. En cambio, Santiago tiene muy claro que la oración es poderosa y eficaz. Santiago nos dice 3 cosas en estos versículos respecto a la oración. Debemos de orar en tiempo de dificultad y alabarle en tiempos buenos. La oración es eficaz, por lo que debemos de orar pidiendo curación y perdón. Y el tercer punto, la oración es eficaz, así que simplemente oremos. ¡Wow! Todo un desafío esta carta y lo que la fe en acción puede aportar a nuestra vida, a los demás y a nuestra iglesia. Vale la pena que podamos tener en cuenta el vivir la fe como nos desafía Santiago en su carta. Vamos a orar. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por ti, por tu palabra, por el Evangelio, Señor. Padre, gracias porque
en tu misericordia, podemos vivir en ti y para ti, Señor. Gracias porque todo lo que ocurre en nuestra vida, tú lo conviertes en para bien, Señor. En para que nos podamos parecer más a Cristo, aún en las dificultades, en los problemas, en las luchas, en las batallas, Señor. Gracias porque en ti nos permites controlar nuestra lengua, Señor, y que sea de bendición y para bendecir. Gracias, Señor, porque en ti es posible vivir el Evangelio. Gracias, Señor, porque en ti podemos desechar el orgullo y darle lugar a la humildad, pensar menos en nosotros y más en ti y en los demás. Señor, gracias, Padre, porque en ti podemos amar a nuestro prójimo. Gracias porque en ti tenemos a alguien que nos escucha, que nos tiene en cuenta, que nos oye. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido estudiar pues tu palabra, la carta de Santiago, como iglesia. Padre, ayúdanos a obedecerte, a buscarte y a depender de ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.